el señor ministro de Minas, Andrés Camacho, hombre que tiene la responsabilidad de aterrizar el anuncio del presidente de la República. Ministro Camacho, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Buenos días, Gustavo, para ti y para todos los oyentes, un muy buen día. ¿Qué tan centrado en la realidad es el podría del presidente Petro? Es decir, ¿el gobierno colombiano lo haría? ¿En qué condiciones y cuándo? Bueno, yo enmarcaría todo en el proceso de transición energética que estamos desarrollando. Lo que conversamos con el gobierno de Venezuela no ha sido solo en términos de gas, de hidrocarburos, sino también conversamos acerca de la interconexión eléctrica necesaria para el proceso de transición energética en el continente. En ese sentido, pues lo que estamos hablando es el desarrollo de una economía que, tal como lo hemos dicho desde este gobierno, tiene en el centro la transición energética, y allí vamos a evaluar todas las condiciones, todas las posibilidades en el marco de lo que hemos dicho también es una economía descarbonizada. En ese sentido, pues nosotros mantenemos la coherencia con ese mensaje, con nuestro programa, y pues la exploración de esas posibilidades de gas, de hidrocarburos, estarán en ese marco. Ministro, pues precisamente sobre eso que usted menciona, creo que buena parte de la opinión pública ha quedado un poco perdida en el tema de la transición energética. Hablo específicamente de hidrocarburos y de gas, porque la sensación es la de que aquí es difícil hacerlo, pero hay todo tipo de posibilidades en otro país, con dinero de regalías que se va a ir para allá, con empleos colombianos que se perderían aquí y se tendrían en Venezuela. Por eso comienzo con eso, para poder hacer la claridad. Nosotros estamos desarrollando, y mucha gente pues en estos días ha estado comentando sobre una supuesta prohibición de la exploración y la explotación en el país, y eso no es cierto. Nosotros seguimos explotando, seguimos explorando, y lo que buscamos es que sea de manera más eficiente. Por eso hemos venido trabajando en los contratos que están suspendidos, y de hecho si tú revisas las cifras y el informe de Ecopetrol, el más reciente, encontrarás que incluso la producción ha aumentado. Entonces nosotros seguimos explorando esas posibilidades, seguimos desarrollando, tal como lo ha dicho Ecopetrol, tal como lo ha dicho el presidente, consolidando el negocio convencional de Ecopetrol, pero también buscando otras alternativas. Y si tenemos un vecino que tiene grandes reservas, que tiene posibilidades de contribuir con el gas, con los hidrocarburos que necesitamos, por ejemplo, para dos cosas que son fundamentales: cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pues es una posibilidad que tenemos que explorar y que vamos a explorar. Ministro, buenos días, ministro, pero una de las cosas que uno supone en esta alianza, usted me corrige si no es así, pero si eventualmente se puede buscar una alianza de algún tipo para el asunto de gas entre Ecopetrol y PDVSA, en eso va a ser fundamental el gasoducto Antonio Nariño, pero la información que nosotros tenemos y que es medio pública es que está en muy malas condiciones y que además faltan conexiones del lado venezolano. Es decir, eso no es que uno haga el acuerdo con Venezuela y a los 3 meses le manden gas o uno le mande gas allá. ¿No sería mejor en ese sentido empezar a desarrollar lo que ya tenemos aquí? Sí, pues es precisamente lo que estamos haciendo, y tú estás totalmente en lo cierto. No es una decisión que sea de un momento para el otro. De hecho, la decisión es volver a interconectar y, digamos, retomar la infraestructura que estaba deteriorada, no solo en términos del gas, sino también en términos de la infraestructura eléctrica. Nosotros tenemos 3 líneas de interconexión, o teníamos 3 líneas de interconexión que están deterioradas con Venezuela y que hay que revisar, ajustar y pues revitalizar. Igual ocurre con el gasoducto Antonio Ricaurte. Entonces, mientras esos procesos se van dando, nosotros seguimos desarrollando medidas aquí en el país. Por ejemplo, estamos en el proceso de desarrollo de multifase en el Piedemonte para poder extraer el gas que necesitamos en el marco de la transición energética. Es decir, y en ingeniería esto se llama confiabilidad. Y es que tú puedas tener diferentes fuentes seguras de los combustibles y de lo que necesites. Ministro, hablábamos con el expresidente de Ecopetrol, el doctor Bayón, y nos decía, mire, es totalmente válido que haya asociaciones para el tema de hidrocarburos. Lo único que me parece es que tal vez sería mejor pensar en invertir esos recursos primero aquí en Colombia, en Rubiales, en Caño Sur, en Castilla, que podrían ser más benéficos para Colombia. ¿Qué opina el gobierno? Pues eso es, en ese terreno ya hablamos es de un negocio, ¿no? Nosotros tenemos unos costos de producción que realmente, por las características de nuestros pozos, de nuestros yacimientos, pues tienen unos costos de producción más elevados y que impactan la competitividad. En el vecino país tenemos pues grandes yacimientos y probablemente costos de producción menores, en donde las inversiones pues evidentemente van a traernos más
o menos, y es lo que tendrá que evaluarse ganancias, las posibilidades de un pozo, de otro pozo. Entonces son posibilidades que se abren, y así como Ecopetrol es socia también de Petrobras, de Oxy, de Shell en otros negocios, pues puede ser socia también de PDVSA en algún negocio atractivo que le traiga beneficio al país. Sí, ministro, lo que pasa es que PDVSA hace parte de la lista Clinton en Estados Unidos, y en el mundo pues nadie quiere hacer negocios con empresas que hagan parte de la lista Clinton, no solamente por el desprestigio internacional que eso implica, sino por las sanciones que eso también podría llevar. ¿No les preocupa? Pues todo eso es lo que hay que entrar a evaluar. Por eso el presidente ha dicho, necesitamos revitalizar la tubería, revisar los temas legales, jurídicos, pero las posibilidades existen. Hay yacimientos a 10 kilómetros de la frontera en donde podríamos nosotros explorar, incluso si fuese posible, directamente Ecopetrol lo podría hacer. Entonces son oportunidades de negocio que aparecen y que están muy cerca de nuestro país, y que pues nos corresponde revisar y analizar desde todas las aristas. Ministro, ¿en qué se va a fortalecer Ecopetrol con esta alianza? En varios sentidos. Pues ustedes saben que nosotros, para poder hacer el proceso de refinación de nuestro combustible para la producción nacional de gasolina, por ejemplo, de diésel, importamos crudos livianos. En el vecino país tenemos crudos livianos, y si tenemos un precio más competitivo, eso puede ayudarnos, por ejemplo, a cerrar el déficit que en su mayoría carga Ecopetrol, porque es la empresa encargada de la refinación y de la generación, distribución de ese combustible, por ejemplo. En términos de gas, pues también Ecopetrol es quien suministra la mayor parte del gas para el país, y si tenemos precios más competitivos en ese marco de negocio, pues va a ser beneficioso tanto para la empresa como para el país. Ministro, ¿ustedes evaluaron frente a esa posibilidad que hoy en día menciona el presidente de la República, esa opción con PDVSA cuando era candidato presidencial lo negaba? Dijo incluso en frase cierta que a él no se le ocurría pegarse o conectarse al tubo de Venezuela. ¿Hicieron esa valoración desde el punto de vista de la coherencia técnica? Pues, como te repito, de todo esto tiene que ser evaluado. Hay que hacer una revisión integral de la tubería, hay que hacer también la revisión integral de las líneas de transmisión, y eso hace parte de un paso más en el proceso de restablecimiento de relaciones. Entonces, en ese sentido, pues es algo que tenemos que evaluar. Antes no se había avanzado en el restablecimiento de relaciones, ahora avanzamos en ese restablecimiento, y pues en ese marco vamos a hacer toda la revisión técnica, jurídica, económica del caso. Ministro, ya que usted lo plantea en ese sentido, yo vuelvo al condicional. Es muy distinto a haremos. Estamos a años de concretar esto después de lo técnico, ¿o no? Sí, pues de todas formas, en todo caso la ingeniería es la que nos tiene que decir cuánto puede tardar el ajuste, los arreglos que requiera el gasoducto, las posibilidades de negocio que existan reales de inversión, las posibilidades y las alternativas legales existentes, si hay pozos que nos permitan también hacer algún tipo de exploración en un pozo cercano a nuestra propia frontera, pero todo eso es parte de lo que estamos evaluando y de lo que consideramos pues va a ser beneficioso no solo para el país, incluso para toda la discusión que estamos dando en torno a las tarifas de energía. Si nosotros logramos tener un gas mucho más económico, cercano, en vez de traer gas desde el Mediterráneo que está costoso, $15 GBTU, nosotros estamos consumiendo alrededor de 250 al día. Si tenemos precios más competitivos, esperamos que eso también nos permita tener un impacto positivo en las tarifas de energía. Señor ministro, última pregunta que tiene que ver, ya que usted lo menciona, con la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la preocupación de algunos por la pérdida de institucionalidad, los cargos interinos, la demora en el nombramiento de los integrantes con conocimientos técnicos, que podría, ya que no está sólida la comisión, pues traducirse en que no salgamos rápido de todo este lío de las tarifas. Ministro, ¿por qué tanto desdén con la CREG? La CREG está funcionando, todo este fin de semana estuvo reunida, hoy tenemos sesiones, toda esta semana vamos a estar sesionando y está trabajando a toda máquina. Ministro, muchas gracias, muy amable, buen día para usted. Buen día para todos.